tarde. Bueno, yo soy Eva Recamán, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, y tengo el gusto esta tarde de darles a ustedes la bienvenida a este webinar donde hablaremos de los deberes de los administradores sociales en el contexto del COVID-19 y de la problemática del IVA con situaciones de concurso impago. Este webinar se enmarca en las actividades del curso de alta especialización en Gobierno Corporativo y Preinsolvencia en un escenario post-COVID-2019, reformas de emergencia y texto refundido, que se imparte en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, que dirige la profesora Pulgar y coordino yo misma, y que este año se celebrará en modalidad online entre el 4 de febrero y el 24 de abril. En esta ya la tercera edición de este curso, pues especialistas de primera línea procedentes tanto de la academia como de la práctica analizan temas de absoluta actualidad en el ámbito del gobierno corporativo de las sociedades en crisis. Tema que, como ustedes se darán cuenta, desgraciadamente, incluso más de lo normal por causa de la pandemia de la COVID, tiene este año un interés excepcional. Ahora bien, este curso no solo resulta de actualidad por la existencia de este derecho que hemos ya llamado de excepción, sino también porque el estudio de la gobernanza de las sociedades en situación de dificultad económica resulta, si cabe, más necesario este año por la reciente publicación del texto refundido de la ley concursal, cuyo estudio y análisis, a su vez, no se puede desconectar del de la Directiva de Marcos de Reestructuración Preventiva 2019-2023, que, si bien se caracteriza, podría decirse, por seguir una pauta de gobernanza de sociedades en crisis marcadamente anglosajona, habremos de transponer e integrar en nuestra legislación concursal nacional. En definitiva, la actualidad de las materias que se estudian en este curso es innegable por lo que les comentaba y como muestran, además, los temas que como botón de muestra traen nuestros ponentes esta tarde. Temas que sin duda harán surgir en los participantes dudas y preguntas que, como les decían antes por el chat y les recuerdo yo ahora mismo, pueden ir poniendo por el chat, y algunas de ellas, en la medida que tengamos tiempo, trataremos al final y de manera conjunta tras la exposición de todos nuestros ponentes. Bueno, sin más dilación voy a darle la palabra a la primera de nuestras ponentes de esta tarde, la profesora Juana Pulgar, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, miembro de las sucesivas ponencias de Derecho Concursal, de la misma desde 2009 hasta la actualidad, y integrante en el equipo de transposición de la directiva que les comentábamos, que nos hablará esta tarde de la suspensión del deber del deudor de solicitud de concurso en el contexto del COVID. Sin más, Juana, si quieres, tienes la palabra. Muy bien, pues en primer lugar, bueno, Juana, gracias, Eva. ¿Sí? Activa el micro, por favor. A ver, ¿ahora? No sé si soy yo. Ahora tiene que estar activado. Ahora me aparece como activado. Yo sigo sin escuchar. Sí, se oye bien. Yo sí oigo bien, Juana. Vale, adelante. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, en primer lugar, gracias, Eva, por la presentación. Gracias a la escuela por organizar este webinar en el marco de este curso que decía la profesora Recamán de Gobierno Corporativo en la proximidad de la insolvencia. Y gracias a los asistentes, por supuesto, que atienden a este webinar. Gracias también a los ponentes que de primerísima línea, al magistrado Carlos Nieto y al abogado de Uría, destacadísimo tributarista, por estar hoy con nosotros en este webinar. Bueno, el tema de la suspensión del deber del deudor de pedir el concurso, pues es un tema importantísimo e interesantísimo, con bastantes aristas, como les voy a intentar explicar ahora, ¿no? Si recuerdan, desde que comenzó el estado de alarma y la alerta sanitaria, los distintos normas de alarma que se fueron dictando siempre tenían un trasfondo en el que, bueno, de alguna manera se suspendía el deber del deudor de pedir el concurso. La razón era obvia, ¿no? No se quería que al colapso sanitario que conllevó la alerta sanitaria le siguiera un colapso judicial.
Es evidente que las medidas de aislamiento social, que estaban en inversa medida proporcional, estas medidas de aislamiento con nuestra lucha contra el virus, provocaron en el sector empresarial una hibernación y una congelación de la actividad que determinó que empresas que pudieran ser viables en condiciones normales de mercado, pues atravesaran crisis, por lo menos en un principio de liquidez, al no tener unos ingresos de caja que pudieran con lo que hacer frente y subvenir a sus necesidades de numerario y de caja. A medida que se prolongaban las medidas de alerta, pues esto fue deviniendo en muchos casos en una auténtica crisis de insolvencia y no solamente de liquidez. Entonces, bueno, la primera preocupación era esta, es decir, que no hubiera un colapso judicial que siguiera al colapso sanitario. Entonces, nuestro modelo, como todos saben, se adscribe a los sistemas en los que se configura legalmente un deber de pedir el concurso. No todos los modelos son así. Los modelos anglosajones funcionan con un sistema de wrongful training y deberes fiduciarios de los administradores frente a los acreedores, y eso significa que no hay una hoja de ruta para los administradores prefijada legalmente, no hay un deber legal de pedir el concurso, no se dice cuándo hay que pedir ese concurso, pero ellos deciden en una decisión de discrecionalidad empresarial cuándo van a solicitar el concurso y cuándo no. Sin embargo, nuestro modelo sí tenía esa hoja de ruta prefijada. Los administradores sabían que conforme al artículo 5 de la ley concursal y ahora artículo 5 del texto refundido de la ley concursal, en el plazo de 2 meses desde que el deudor, léase administrador social, hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual, tiene un deber legal de pedir el concurso. Y si no lo hace, hay una presunción de concurso culpable juris tantum que puede determinar una responsabilidad en última instancia de los administradores sociales concursal por cobertura de déficit patrimonial. De manera que el administrador social sabe que esta responsabilidad concursal podría recaer sobre él si no cumple con ese deber de pedir el concurso. Entonces, en este contexto era obvio que había que suspender este deber si no queríamos provocar ese colapso. Esa suspensión del deber, en un primer momento, en algún borrador de los textos de decretos de alarma, se causalizaba al COVID, pero las últimas versiones y en las últimas medidas que se dictaron se descausaliza y no aparece ninguna necesidad de identificar un nexo causal entre esa insolvencia que determinaría el deber de pedir el concurso y la crisis COVID. ¿Este es un acierto o desacierto? Bueno, yo creo que, desde luego, frente a modelos como el alemán que han exigido esa causalización, simplifica mucho nuestro sistema. Probar causalmente que el 14 de marzo de 2020 las empresas no estaban en situación de insolvencia y que hubo un deslizamiento por causa del COVID, o estaban casi en insolvencia y acabó de determinar la caída en insolvencia del COVID, habría sido a efectos probatorios, yo creo que complicadísimo y dificilísimo. Por tanto, yo creo que en una primera aproximación es acertado no tener que probar que la crisis provenga del COVID. Otra cosa es que ahora veremos que la manera en que se ha estructurado esta suspensión del deber provoca y determina otra serie de problemas, ¿no? Ahora mismo, la normativa vigente que tenemos es el artículo 6 de la Ley 3/2020, modificado por la disposición final décima número 3 del Real Decreto Ley 34/2020, que lo que hace es introducir una moratoria en el deber del deudor de pedir el concurso hasta el 14 de marzo de 2021. Recordamos que al principio la suspensión de este deber era en tanto en cuanto durase el estado de alarma, después fue hasta el 30 de diciembre de 2020 y ahora hasta el 14 de marzo de 2021. Y bueno, no sé si decir que esta es la última prórroga. Creo que todo lo que yo diga hoy está rodeado de la provisionalidad que viene determinada por la propia situación provisional en la que estamos viviendo. Yo no descartaría que hubiera otra prórroga posible de esta suspensión del deber de pedir el concurso. Es un tema de decisión de política, desde luego económica, pero sí quiero alertar sobre los riesgos que conlleva esta sucesiva moratoria o prórroga en el deber del deudor de pedir el concurso. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, aquí lo que tenemos que señalar y resaltar es que, primero, la moratoria del deber de pedir el concurso no se acompaña de una moratoria en la
posibilidad de ejecuciones singulares y apremios. Esto es clave. Es decir, el deudor puede no estar pidiendo el concurso porque no tiene deber de hacerlo. Luego veremos que el que no tenga un deber no quiere decir que esté prohibido que lo haga, pero no tiene un deber de pedir el concurso. Pero lo que no se ha suspendido son los derechos de ejecución de los acreedores y en particular de los acreedores de derecho público. Eso quiere decir que si el deudor se acoge a esta suspensión, puede estar viendo esquilmado su patrimonio con ejecuciones que los acreedores pueden iniciar. Y por tanto se va a dar una paradoja, y es que si este deudor ve que se están ejecutando sus bienes, va a tener que buscar el refugio del concurso de acreedores, sobre todo frente a los acreedores de derecho público. ¿Por qué? Porque la única manera que van a tener de poder parar esas ejecuciones va a ser acudir al concurso de acreedores, no tanto a una comunicación de inicio de negociaciones del artículo 583 del texto refundido, antes artículo 5 bis, porque, como sabemos, la comunicación de inicio de negociaciones no paraliza las ejecuciones de los acreedores de derecho público. Por tanto, no nos cabría la solución de decir voy a una comunicación de inicio de negociaciones, sino que habría que buscar el refugio del concurso de acreedores y una vez solicitada la declaración por parte del deudor, cosa que puede, insisto, aunque haya una suspensión en el deber, no hay una prohibición de pedir este concurso, acogerse, desde luego, a la norma del 144 del texto refundido a la ley concursal, que lo que hace es suspender las ejecuciones iniciadas si recayesen sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. Esto es importante porque no olvidemos que si estas medidas de moratoria o de prórroga en el deber del deudor de pedir el concurso buscan mantener la continuidad de la actividad, no se puede mantener la continuidad de la actividad si el deudor permite que se esquilme su patrimonio, sobre todo con ejecuciones que pueden recaer sobre bienes de los que depende esa continuidad. Por tanto, primer tema, si hubiéramos querido que realmente la moratoria hubiera sido una moratoria real, lo que había que haber hecho, desde luego, hubiera sido o bien haber introducido una moratoria en la generación de intereses de recargo en los apremios administrativos o una rebaja temporal de cotizaciones a la Seguridad Social, acompañado de una paralización de ejecuciones singulares. Entonces sí, entonces el deudor podría haberse acogido tranquilamente a una suspensión del deber de pedir el concurso. Pero insisto que en este momento cada compañía y cada deudor tiene que calibrar qué es lo que le viene mejor, atendiendo a estas posibles ejecuciones singulares que no se suspenden, aunque se suspenda el deber de pedir el concurso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tampoco se suspende la pieza de calificación del concurso. Esto es muy importante porque aunque ahora el deudor decida no pedir el concurso, y aunque es verdad que la suspensión del deber del deudor de pedir el concurso se acompaña también en el artículo 6.2 de la Ley 3/2020, en su redacción por la disposición final 13ª del Real Decreto 34/2020, de la no admisión a trámite de solicitudes de concurso necesario. Es verdad que esto es así, por tanto, aunque un acreedor pida el concurso, no se va a admitir a trámite esa solicitud. No es menos cierto que en esta coyuntura ninguna compañía puede asegurar que no va a ser declarada en concurso porque lo tenga que pedir la propia compañía en un concurso voluntario o porque finalmente, pasados estos plazos, un acreedor solicite el concurso. En este contexto, hay una pieza de calificación que muy probablemente se iniciará en un elevado número de casos, porque si el deudor se ha acogido a esta suspensión, la crisis económica continúa, muy probablemente habrá que ir al concurso ya a liquidar, y eso supone la apertura automática de la pieza de calificación, o a un convenio gravoso, esos que llamamos gravosos, en los que también hay apertura de pieza de calificación. Claro, en este contexto lo que se va a evaluar y se va a calibrar es en qué medida el deudor ha contribuido a generar o a agravar la insolvencia. Es verdad que no va a operar la presunción iuris tantum de concurso culpable que provendría de no haber pedido el concurso porque había una suspensión del deber de pedirlo, pero hay otras presunciones de concurso culpable y sobre todo está la cláusula general. La cláusula general es un cajón desastre donde caben muchos comportamientos en la medida en que el deudor genere o agrave con dolo o culpa grave su insolvencia. En este contexto se va a evaluar en qué momento el deudor entró en insolvencia, si con su decisión de no pedir el concurso o pedirlo demasiado tarde
o incluso con la decisión de no pedirlo viendo que se estaba esquilmando sus activos esenciales para continuar con la actividad y que si el concurso se declara ya sin masa, todo eso se va a valorar en un eventual concurso. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que no está tan claro que en todo caso el deudor tenga que acogerse a esta suspensión del deber por muchas prórrogas que haya. De hecho, yo he consultado un poco estadísticas y advierto que esta última prórroga, desde luego hasta el 14 de marzo de 2021, hay un repunte en las solicitudes de concursos de acreedores porque los deudores, bueno, están viendo que el estado este de congelación en realidad no se concede la suspensión para no hacer nada, se concede para que el administrador decida qué tiene que hacer. Claro, la situación ahora en la que vivimos es muy curiosa porque hemos pasado de un modelo en el que había una hoja de ruta para los administradores con un deber claro de pedir el concurso a un sistema casi anglosajón que funciona sin deber de pedir el concurso. Porque ahora mismo los administradores no tienen ese deber. Entonces tienen que decidir como si fueran unos administradores anglosajones qué es lo que, desde un punto de vista de gobierno corporativo, de buena gobernanza de la compañía, cuando está en una situación económica de dificultad o incluso ya de insolvencia, ¿qué es lo que deben hacer? Y en esta situación, ¿a quién deben mirar? Si deben mirar a los socios, si deben mirar a la sociedad, si deben mirar a los acreedores, porque esta decisión les puede conllevar y puede atraer sobre ellos responsabilidades. Ya digo que la responsabilidad concursal podría venir por una pieza de calificación culpable según en qué casos, y tampoco podemos excluir responsabilidades societarias, incluso acciones individuales de responsabilidad que provengan de acreedores, porque, bueno, se esté entendiendo efectivamente que esperando a que pasen estas prórrogas, el deudor lo que está haciendo es agravar su estado de insolvencia. Claro, el problema también que tienen estas prórrogas es que, como antes he dicho, no se conceden para que el deudor no haga nada. Se conceden para que el deudor decida qué tiene que hacer. Una de las decisiones que puede tomar es iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos, en su caso, o una propuesta anticipada de convenio. Acogerse a un 583, antiguo artículo 5 bis, de comunicación de inicio de negociaciones y, en ese marco, bueno, intentar alcanzar ese acuerdo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la suspensión de este deber de pedir el concurso y la comunicación de inicio de negociaciones? Bueno, la verdad es que en un primer momento la regulación de este tema se hizo de una manera un poco compleja, se hablaba de situaciones en las que la comunicación se hubiera presentado o no antes del 30 de diciembre de 2020. Ahora lo que sí está claro es que el 14 de marzo de 2021 se dice expresamente en los textos legales que se activa el deber de pedir el concurso, haya presentado este o no una comunicación de inicio de negociaciones. Esta es la gran pregunta. Entonces, el 14 de marzo de 2021, un poco antes de este plazo, a principios de marzo, ¿podemos presentar comunicación de inicio de negociaciones para el 583 para acogernos a esa nueva prórroga en la exigibilidad del deber de pedir el concurso que podría colocarnos a finales de junio de 2021? Bueno, yo entiendo que el artículo 6.3 sigue en vigor en el sentido de que se podía alcanzar un acuerdo de refinanciación hasta el 31 de diciembre, bueno, presentar comunicación de inicio de negociaciones hasta el 31 de diciembre de 2020. Creo que esta era la fecha límite para presentar estas comunicaciones y así el deudor que lo haya hecho se puede garantizar 6 meses, desde luego hasta junio, para pedir el concurso. Pero lo que creo es que pasado ese 31 de diciembre de 2020 ya no es posible presentar esta comunicación con esa finalidad de prorrogar el plazo de exigibilidad del deber de pedir el concurso. Sí podríamos presentarla para negociar entre tanto un acuerdo, pero lo que tenemos que saber es que el 14 de marzo de 2021, sí o sí, se haya presentado comunicación o no se haya presentado comunicación, se reactiva el deber del deudor de pedir el concurso.
Por tanto, un deudor que haya estado bien asesorado, desde luego se le habrá dicho, bueno, antes del 31 de diciembre presenta comunicación, con esto podemos llegar hasta 6 meses de prórroga en la exigibilidad de pedir el concurso y podríamos ponernos en junio de 2021 para pedirlo. Si es que la situación de la compañía es una compañía viable y es una compañía que puede seguir funcionando. Desde luego, si la compañía no es viable, yo creo que lo que hay que hacer es pedir el concurso ya. Es decir, no jugar a que alcanzamos o no un acuerdo de refinanciación, no jugar a que tenemos una comunicación o no, porque yo insisto, la pieza de calificación culpable está después abierta, si hay un concurso. Insisto también que hay un marco de responsabilidad societaria en el que se podría incurrir en responsabilidad por parte del administrador social. Y bueno, aquí la regla de protección de la discrecionalidad empresarial, la Business Judgment Rule, es discutible que pueda operar o no, porque es verdad que decidir ir al concurso en un momento o acogerse a la suspensión o intentar un acuerdo de refinanciación es una decisión de negocio y estratégica. Yo creo que entraría dentro del ámbito de la Business Judgment Rule en cuanto a presupuesto material, pero tengo serias dudas de que esta regla opere de igual manera cuando la compañía está en bonanza económica o cuando tiene dificultades o tiene ya insolvencia. Es verdad que la relación entre la pieza de calificación culpable y la Business Judgment Rule es una relación particular, pero yo alerto sobre que, bueno, esta regla no se puede considerar como un paraguas protector en todo caso. Por tanto, lo que sí me parece es que el deber de diligencia incluso del administrador social lo que le hace en este momento es, como si fuera, insisto, un administrador anglosajón, tiene que calibrar cuál es la mejor decisión en este momento. Desde luego, lo más cómodo, en cierta manera, es pedir el concurso cuanto antes. Es decir, con esto, desde luego, hay una situación de paraguas, paralizamos las ejecuciones, incluso las de acreedores titulares de créditos de derecho público, y bueno, podemos desde luego asegurar que no hemos agravado la insolvencia. Ahora, también es verdad que eso tampoco excluiría otro tipo de responsabilidades, por parte, por ejemplo, de los socios frente al administrador social, donde se le podría decir, bueno, ¿por qué no te has acogido a la suspensión? Esto tiene una incidencia negativa en mi posición como socio y en la propia compañía, o, en fin, que no se pueden dar recetas que sean aplicables a todo caso, pero que sí tenemos que tener en cuenta aquí que hay que jugar con muchas responsabilidades y con muchos elementos. Lo que desde luego hay que alertar también y hay que tener cuidado es con lo que la OECD alerta, que es el riesgo de las empresas zombies. Tengo en mi mano un policy paper de diciembre de hace unos años, de 2017, donde curiosamente la OECD avisa del riesgo de estas empresas zombies, empresas que deberían ser liquidadas cuanto antes, que no lo son, que alteran los principios del marco competencial, de no crecimiento de empresas no rentables a costa de empresas rentables y que, por tanto, este es un riesgo que tiene esta prórroga sucesiva de la moratoria o la suspensión del deber de pedir el concurso. Por eso, bueno, no sé si habrá más prórrogas o no, pero sí sé que estas prórrogas, insisto, no son de obligatorio cumplimiento. Es una facultad que se le concede al deudor, pero no es una obligación de acogerse a ello y, por tanto, tiene que calibrar este tema. Hay otra cuestión con la que quiero acabar porque mi tiempo se termina, que es la relación que hay también entre este deber de pedir el concurso y la disolución de la sociedad por pérdidas societarias cualificadas, que genera esa responsabilidad del 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, el artículo 13.1 de la Ley 3/2020, como también lo que no quiere es que las sociedades se disuelven en este contexto de crisis COVID, lo que se establece es que no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio de 2020 y, por tanto, respecto a esas pérdidas del ejercicio de 2020, no puede desencadenarse la responsabilidad de los administradores sociales y no tienen el deber de convocar la Junta. Ahora bien, también se dice, bueno, vamos a ver primero este supuesto. Cuando se habla de que las eventuales pérdidas del ejercicio de 2020 que se plasmarán en las cuentas que normalmente han tenido que formularse antes del 31 de marzo de 2021, pues cuando se dice no se tomarán en consideración, yo entiendo que esto implica que no va a desencadenar responsabilidad de los administradores en no convocar la Junta, pero no implica que el administrador tenga que relajarse.
porque sabemos que a partir de marzo de 2021 renace la obligación del deber del deudor de tener que pedir el concurso, salvo que haya otras nuevas prórrogas. Y esto significa que si detrás de esas pérdidas societarias cualificadas hubiera una situación de insolvencia, lo que procede ya no es convocar la Junta para acordar la disolución o no, lo que procede es pedir el concurso. Por tanto, hay que tener en cuenta también que hay que jugar con ese, no se tomarán en consideración las pérdidas de 2020 con los supuestos en los que detrás hubiera una situación de insolvencia actual que generan el deber de pedir el concurso que se vuelve a activar ese 14 de marzo de 2020. Este mismo artículo 13.1 de la Ley 3/2020 dice que si estas pérdidas se aprecian en el resultado del ejercicio de 2021, entonces se reactiva el deber de los administradores de convocar la Junta en el plazo de 2 meses. Aquí muy importante porque literalmente se habla de estar al resultado del ejercicio de 2021. Por esto se aclara que no será antes, por ejemplo, con ocasión de la elaboración de un balance trimestral de comprobación durante el ejercicio, cuando los administradores tienen que estar alertas sobre las pérdidas cualificadas. Por definición, la verdad es que el resultado del ejercicio se plasma a ejercicio vencido con la formulación de las cuentas, para lo cual los administradores disponen de un plazo de 3 meses desde la finalización del ejercicio y en nuestro caso, por tanto, estaríamos hablando de finales de marzo de 2022. Pero es importante saber aquí que este plazo de 2 meses, cuando se reabra esta obligación del administrador en conexión con las pérdidas societarias cualificadas, este plazo de 2 meses para reaccionar convocando a la Junta se va a computar desde el cierre del ejercicio, lo que en la mayoría de las compañías tiene lugar el 31 de diciembre. Por tanto, estaríamos hablando del 31 de diciembre de 2021. Por tanto, en consecuencia, las pérdidas de 2020 las tenemos ahí congeladas y no generan deberes particulares del administrador, salvo en aquellos supuestos en los que detrás haya insolvencia, y a partir del 14 de marzo se reactiva el deber de pedir el concurso y por tanto habría que pedirlo. Y en segundo lugar, hemos de estar al resultado del ejercicio de 2021 no antes, insisto, no con ocasión de la elaboración de un balance trimestral de comprobación, y a partir de este momento, bueno, pues vuelve a operar el plazo de 2 meses en los que los administradores tienen que actuar para eludir la responsabilidad del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Parece incluso que puede haber alguna descoordinación entre estos dos plazos, ¿no? Puede darse casos en que el administrador tenga que convocar la Junta cuando todavía tampoco sabe si tiene pérdidas, ¿no? Pero bueno, este es un tema que no puedo incidir más en el tiempo que tengo ya, que tengo que terminar, para que mis compañeros puedan intervenir. En resumen, que pedir o no o solicitar o no el concurso en este momento constituye una opción de política empresarial y de buen gobierno de la compañía, que ese buen gobierno de la compañía tiene que ser calibrado por parte del administrador como si fuera un administrador anglosajón, sin hoja de ruta clara y prefijada, y teniendo en cuenta que aunque no tenemos deberes en nuestro ordenamiento, no hay una configuración de deberes fiduciarios del administrador frente a los acreedores, sí es verdad que en este contexto COVID tiene que calibrar muy bien el administrador posibles acciones de responsabilidad que los acreedores, vía acción individual de responsabilidad, podría plantear si, como he dicho antes, no pide el concurso este administrador. Como no se paralizan ejecuciones, deja que se esquilme su patrimonio, los bienes necesarios para la actividad que podrían permitir a los acreedores cobrar se ejecutan y llega a un concurso sin masa. Este es un riesgo muy importante. Finalizo diciendo que, bueno, estos son algunos de los temas que en nuestro curso de Gobierno Corporativo pues estudiamos, desde luego por los mejores especialistas, por los mejores especialistas procedentes de la judicatura, de la abogacía y de la academia. Ya ven que no son temas fáciles y que, desde luego, pues conllevan la necesidad de que expertos de esta categoría, como los que intervienen en este curso, pues puedan ilustrarnos sobre estos temas. Muchas gracias por mi intervención y no sé si me he excedido un poco de mis 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, Juana. Para
precisamente para no quitar más tiempo a los siguientes ponentes, como les comentaba, las preguntas que hubiera las tenemos que contestar al final de este webinar. Sin más, le voy a dar entonces ahora la palabra a Carlos Nieto Delgado, magistrado juez de lo mercantil número 1 de Madrid, que nos hablará de otro tema también muy complejo, la modificación del convenio concursal y de los acuerdos de refinanciación. Carlos, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Muchas gracias a la profesora Juana Pulgar por la amable invitación que me hace para participar en el inicio de este ciclo formativo. Y muchas gracias también a la Escuela de Práctica Jurídica y mis felicitaciones por el acierto al organizar este curso, que yo creo que es muy adecuado en este momento precisamente. Bueno, para empezar, el tema que tenía asignado, quería dedicar, supuestamente solo tenemos que hablar 20 minutos, con lo cual me va a dar tiempo a decir poco, dedicar unas muy breves palabras a lo que vendría a ser la situación de pandemia y la fuerza mayor. La verdad es que uno de los temas que más debate y actividad normativa ha generado desde el inicio de la pandemia, pues ha sido, como todos sabemos, la incidencia que tiene el estado de alarma en el cumplimiento general de los contratos y, en particular, la posibilidad de invocar la fuerza mayor como una circunstancia que liberaría de la obligación de cumplir con lo pactado. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en contratos de trabajo que no se pueden cumplir porque no se permite la movilidad que se precisa para ello, no se dan las condiciones de seguridad y salud, contratos de arrendamiento de locales de negocio en actividades que tienen que permanecer cerradas por orden administrativa, etcétera, etcétera. Al margen de esto, la pandemia también ha planteado a los juristas la posibilidad de que se interprete que para cualquier contrato concurre un cambio esencial de las circunstancias que fueron consideradas en el momento de contratar, esto que se denomina la rebus sic stantibus, en unos términos que justificarían entender que la falta de cumplimiento de la obligación pues no supondría una violación de contrato que podría justificar su resolución. De hecho, pues seguramente muchos tienen en la memoria que hace pocos días, Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, en una sentencia de 8 de enero de 2021, pues ha estimado la invocación de la cláusula rebus sic stantibus en relación con un contrato de arrendamiento. Bueno, como es conocido, pues muchas normas contenidas en los decretos leyes aprobados durante la pandemia han proporcionado soluciones especiales para distintos tipos de contratos. Por ejemplo, suspensión de contratos de trabajos, moratorias en el pago de alquileres, moratorias en el pago de las hipotecas de personas vulnerables, etcétera, etcétera. Bueno, desde que comenzó la pandemia, pues ya se advirtió que esta última, el estado de alarma, pues provocaba una dificultad para cumplir los contratos y que esto también afectaba a dos categorías de empresas que con anterioridad al inicio de la pandemia pues habían atravesado dificultades económicas y que hubieran podido conseguir superarlas. En particular, las empresas que tenían un acuerdo de refinanciación eventualmente con homologación judicial y las que habían alcanzado un convenio con sus acreedores y se hallaban en fase de cumplimiento de ese convenio. Claro, en la medida en que la emergencia sanitaria suponía para esas empresas un nuevo contratiempo que les impedía seguir cumpliendo con los compromisos económicos contraídos, pues esas empresas se enfrentaban a una situación muy difícil. Claro, en el caso del convenio concursal, pues en el momento en el que se inició la pandemia, nuestra legislación no recogía de manera general una posibilidad de modificar un convenio judicialmente aprobado, mientras que en el caso de los acuerdos de refinanciación, pues es obvio que como cualquier contrato se podrían modificar en cualquier tiempo, pero en caso de no producirse una nueva homologación, si esa modificación no consiguiera la unanimidad de todos los financiadores, pues el problema es que aquellos que estuvieran en desacuerdo, pues podrían pedir la declaración de incumplimiento del acuerdo y posteriormente el concurso necesario del deudor. Por el contrario, si el deudor optaba por cerrar una nueva refinanciación y alcanzaba las mayorías necesarias para su homologación, pues se enfrentaba a un problema, y es que la legislación vigente únicamente permitía una segunda homologación transcurrido un año desde la anterior. Claro, aquí los riesgos a los que se enfrentaban los gestores de las empresas pues eran tremendos, ¿verdad? Porque si un convenio concursal se declara incumplido, se decreta la apertura de la liquidación, se forma la sección sexta y el incumplimiento del convenio prácticamente equivale
a una declaración de culpabilidad del concurso, mientras que en el caso de los acuerdos de refinanciación, pues el problema es que, claro, si se declaran incumplidos, se abre la vía a una declaración de concurso necesario con suspensión de facultades y posteriormente a una más que probable calificación culpable por retraso en la solicitud del concurso. Claro, todos estos problemas el Gobierno ha intentado desde el inicio de la pandemia ponerles remedio a través de 3 disposiciones que ya han sido citadas: Real Decreto Ley 16/2020, la Ley 3/2020 y posteriormente el Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre. Para entendernos, las 2 últimas normas básicamente lo que constituyen son actualizaciones de la primera, donde el cambio principal estriba en que los plazos para acogerse a los beneficios y moratorias se van ampliando o posponiendo. Claro, la sistemática de estas disposiciones viene a ser la misma. Simplificando, se viene a establecer una suerte de escudo general aplicable a los deudores en situación de convenio concursal o bajo un acuerdo de refinanciación homologado, en que se paralizan las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo o de incumplimiento del convenio. Y paralelamente, en unos plazos tremendamente complicados, se abre la posibilidad de tramitar una modificación del convenio judicialmente aprobado o bien de homologar otro acuerdo de refinanciación. Claro, estas normas, pues ahora en 20 minutos no podemos entrar en un análisis pormenorizado, pero plantean muchísimos problemas y hasta donde mi saber alcanza, pues han sido escasamente utilizadas. Hay una modificación de convenio que se está tramitando en la constructora Sacresa en los juzgados mercantiles de Barcelona y en mi juzgado, por ejemplo, tenemos paralizada una demanda de incumplimiento de otro convenio de constructora. Pero claro, el problema es que los plazos se van agotando, ¿vale? Entonces, claro, la idea fundamental que yo quisiera transmitir es que cuando termine la situación de pandemia, pues no va a haber cuartel, para entendernos, con los deudores refinanciados o en convenio, porque una de dos, o cumplen o tienen que modificar sus convenios o sus acuerdos de refinanciación. Y claro, en estos momentos, como muy bien ha apuntado la profesora Juana Pulgar, pues los gestores van a tener que analizar detenidamente la cuestión de prisa porque se les están acabando las opciones de modificar. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la idea principal un poco sobre la que quería centrar. Claro, en el caso del convenio concursal, para ver un poquito pues, cómo se regula esto, el artículo 3 de la Ley 3/2020, tal y como resulta de la última modificación del Real Decreto Ley 34/2020, permite presentar una solicitud de modificación del convenio hasta el 14 de marzo de 2021. Si hasta el 31 de octubre de 2020 se presentaron solicitudes de incumplimiento, entonces el juzgado, dice la norma, que no tiene que admitirlas, sino que tiene que dar traslado al deudor, que tiene hasta el 31 de enero para presentar una propuesta de modificación de convenio. Y si se presentasen solicitudes de incumplimiento de convenio entre el 31 de octubre y el 31 de enero, entonces el deudor tiene un plazo para presentar propuesta de modificación de convenio hasta el 30 de abril. ¿Ya? Fijaos que es una amalgama de plazos tremendamente complicada. En el caso de los acuerdos de refinanciación, digamos, la regulación lo que nos viene a decir es que hasta el 14 de marzo de 2021 se puede presentar una solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior. Y si hubiera habido una solicitud de declaración de incumplimiento del acuerdo hasta el 31 de octubre de 2020, pues no se admite a trámite y se le concede al deudor un mes para comunicar que inicia negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo, lo que dará al deudor 3 meses más para negociar esa modificación del acuerdo de refinanciación. Y, por otra parte, si se presentan solicitudes de incumplimiento del acuerdo entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, pues sucede algo parecido. Se da traslado al deudor y en un mes tiene que decidir si comunica negociaciones, en cuyo caso se le dan 3 meses más. Claro, estas normas presentan múltiples problemas interpretativos. Por ejemplo, en el caso del reconvenio, los más llamativos es que existen dudas sobre qué deudores en convenio pueden beneficiarse de estas previsiones, ¿verdad? Parece claro que no debe verificarse si el cumplimiento del convenio es atribuible o no a la pandemia, pero no está tan clara la posibilidad de acogerse a estas previsiones cuando el deudor ya viniera arrastrando un incumplimiento del convenio que no se hubiera declarado con anterioridad a la emergencia sanitaria. Luego existen dudas sobre la necesidad.
en caso de intentarse el trámite del reconvenio, de que sea repuesta en su cargo la administración concursal. Yo sería un firme defensor de que así fuera, pero los criterios judiciales que van aflorando en torno a esta cuestión, pues vienen un poco mostrándose reacios a esa opción. En tercer lugar, se plantea la duda de si los convenios antiguos, los que estuvieran sometidos al régimen anterior al Real Decreto Ley 11 de 2014, en caso de modificarse, podrían optar al nivel de afectación de los créditos o incluso de arrastre de los acreedores especialmente privilegiados contemplado en la normativa más reciente, ¿verdad? Hay una normativa de convenios anterior a 2014 y otra posterior, pero si el convenio es anterior a 2014, es decir, supuestamente esta cuestión es controvertida. Y por último hay dudas sobre si, aprobada la modificación del convenio y dando por hecho que la misma fuera gravosa, quita más de tercio de los créditos y espera más de 3 años, pues procedería la formación de la sección de calificación. En el caso de la rehomologación de acuerdos de refinanciación, pues hay también bastantes incógnitas, porque se prevé una posibilidad de presentar una comunicación específica de negociaciones, pero es extremadamente confuso entender cuál es su régimen y qué tipo de protección confiere. También había dudas sobre cuál era el juez que debía conocer de esa comunicación. Parece que lo mejor sería que fuera el juez que homologó el acuerdo de refinanciación y el que debería conocer del incumplimiento del mismo, pero resulta que el Real Decreto Ley, pues de una manera, a mi juicio errónea, se remitía al juez que hubiera de conocer del concurso, aunque este problema pues ha quedado bastante resuelto porque el artículo 696 del texto refundido parece atribuir en todo caso competencia al juez que homologó el acuerdo de refinanciación para el concurso consecutivo del deudor. Y luego, también, pues ya para ir un poco a cuestiones de detalle, pues si resulta que hubiera habido solicitudes de incumplimiento del acuerdo de refinanciación, pues no se aclara qué sucede con ellas si el deudor consigue rehomologar. Aquí la aproximación más simplista es que deberían archivarse, pero el tema es más complicado porque si el acreedor que solicitó la declaración de incumplimiento no se adhiere al nuevo acuerdo de refinanciación, pues hay que ver si hay o no efecto de arrastre, ya que pues rehomologar podría no servir para él de nada. En cualquier caso, y como conclusión, con esto ya termino, pues la verdad es que se han celebrado desde la pasada primavera múltiples jornadas, congresos, seminarios dedicados monográficamente a analizar estas previsiones, que además han experimentado ya 2 cambios en el corto tiempo de su vigencia. Claro, en estos 20 minutos que se me ha asignado, pues solamente puedo dejar apuntados algunos problemas, pero a los que tengan más interés, pues les invito a que participen y asistan a este curso porque se van a analizar muchas de las cuestiones que yo aquí he dejado simplemente apuntadas. En cualquier caso, decirles que hasta la fecha pues hay mucha literatura de urgencia y ya hay incluso hojas de criterios de distintos partidos judiciales que ayudan pues a interpretar esta disciplina. Si tengo que hacer ya una valoración final de estas previsiones, pues la valoración es agridulce, porque es evidente que de no haberse dictado esta normativa, pues la catástrofe que se podría haber generado con solicitudes oportunistas de incumplimiento de convenios y de incumplimiento de acuerdos de refinanciación, pues habría sido monumental, habría sido apocalíptica, ¿verdad? Y claro, a pesar de los muchos efectos técnicos y de las continuas correcciones, pues al final lo principal es que estas normas han parado el golpe y han tenido un efecto disuasorio y protector de la continuidad de las empresas. Pero me sumo a algunas de las cosas que ha dicho la profesora Pulgar y, pues, desde el punto de vista de los gestores de la sociedad, que tienen un convenio aprobado o un acuerdo de refinanciación homologado, el mensaje más importante es que el tiempo se está agotando y hay que tomar una rápida decisión porque a partir de la primavera de 2021 y salvo nuevas prórrogas, de las que yo no tengo conocimiento, pues expirarán los plazos para intentar la aprobación de reconvenios y los deudores que no puedan cumplir se enfrentarán forzosamente a la liquidación, a la desaparición y, eventualmente, a la temible sección de calificación concursal. Claro, en el caso de los acuerdos de refinanciación, esta opinión, ¿verdad?, pues puede ser un poco más matizada, porque si no se han presentado solicitudes de incumplimiento, pues la cuestión puede ser algo menos acuciante, porque a pesar de que las normas parece que imponen unos plazos muy severos, pues lo cierto es que hay muchas más opciones de volver a refinanciar y evitar tener que ir a concurso. Claro, esto siempre que los financiadores mantengan su compromiso
en el apoyo a la viabilidad de la empresa. En todos los escenarios, en cualquier caso, estamos en un momento pues, muy difícil para los gestores de las empresas y también para sus asesores. Hay que estudiar muy detenidamente la cuestión y tanto si se opta por ir al concurso como ir a liquidación, pues hay que valorar muy seriamente cuáles son las consecuencias, ventajas e inconvenientes que cada una de esas decisiones puede acarrear. Y con esto pues me he ajustado exactamente al tiempo que se me había asignado y devuelvo la palabra a Eva Recamán para que prosiga la sesión. Muchísimas gracias, Carlos, por la magnífica ponencia y por ajustarte tan ajustadamente al tiempo, al brevísimo tiempo que te dábamos para un tema tan complicado. Por último, tiene entonces la palabra esta tarde Carlos Gómez Barrero, abogado socio de Garrigues, que nos hablará de un tema no menos difícil, la problemática del IVA en supuestos de concurso e impago. Carlos, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la escuela. Perdonad porque no parece que pueda compartir el vídeo, parece que tengo algún problema de conexión. Voy a intentarlo otra vez a ver. Ahora parece que funciona. Quería compartir, bueno, primero quería agradecer a la escuela y en particular al profesor Almudí la invitación a participar en el foro de debate. Es verdad que vamos a cambiar radicalmente de tercio y lo que se trata en esta última parte de la jornada es de hablar de aspectos tributarios y más en particular de la recuperación del IVA en los supuestos de insolvencia y de morosidad. Y ya os digo, quería compartir la presentación con vosotros, con los problemas de conexión. No sé si me va a dejar, pero si no, pues vamos empezando y lo voy intentando. No sé, Eduardo, si no, ahí está. Vale, perfecto. Os decía, es un tema también de rabiosa actualidad. Lamentablemente es de rabiosa actualidad cada vez que tenemos una crisis empresarial. La hemos tenido en los años 2008 y siguientes. Volvemos ahora con la COVID a tener pues, problemas de insolvencia, problemas de morosidad y siempre se reactiva la posibilidad de recuperar el IVA como uno de los mecanismos para dotar de liquidez a las empresas. Curiosamente, durante todo el periodo de alarma en el que se sugirieron y se incorporaron al ordenamiento medidas transitorias para favorecer la liquidez de las empresas en términos de aplazamiento de pago de impuestos y demás, no se consideró una de las modificaciones que a nuestro juicio puede ser de las más relevantes, que es tratar de flexibilizar este régimen de recuperación del IVA en los supuestos de morosidad o de impago de los clientes. Y lo cierto es que es una reforma que urge, y urge además porque se ha puesto muy de manifiesto la inadecuación de la normativa española con el derecho comunitario en la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual es probablemente un buen momento para tratar de abordar una mayor flexibilización, una mayor simplificación de todas estas reglas con vistas a facilitar el acceso a la liquidez de las empresas de tal manera que no asuman ellas un coste por un IVA no recuperable cuando no les corresponde. Por eso quería ponerlo primero de todo en contexto, ¿para qué sirven estas reglas? ¿Cómo se enmarcan en el funcionamiento del IVA? ¿Por qué las tenemos? Y por qué, en su caso, deberían flexibilizarse. No es mi idea, ni muchísimo menos, abordar con detalle la regulación española. Yo creo que la regulación española es sobradamente conocida, es razonablemente farragosa también en su aplicación y muy estricta en cuanto a términos de obligaciones formales que se imponen, requisitos procedimentales, aspectos u obligaciones formales de otro tipo. Pero lo cierto es que la norma española, el enfoque que quería darle a la presentación es más de ver dónde están los defectos de los que adolece ahora mismo y en los que se podría corregir en una eventual modificación normativa con idea de alinearla en particular con el derecho comunitario. El IVA, como todos sabéis, es un impuesto que recae sobre el consumo, recae sobre la compra, digamos, de bienes o de servicios por consumidores finales, pero no recae en los empresarios en la cadena de producción o distribución de bienes y servicios. Y, sin embargo, los sujetos pasivos son todos aquellos que intervienen en esa cadena de producción de bienes y servicios. El sistema es en sí mismo perfecto. Hay una repercusión del impuesto, hay una deducción por el destinatario, de tal manera que el impuesto es absolutamente neutral para todos esos empresarios que participan en la cadena, pero es absolutamente neutral en los casos en los que, en el mundo ideal, en el que se cobra la factura del destinatario de la operación, de tal manera que el IVA que me paga mi cliente lo ingreso en la hacienda pública y resulta absolutamente neutral para mí.
En un mundo real eso no sucede y en un mundo de crisis económica sucede aún menos, de tal manera que cuando yo emito la factura por prestación de servicios y no la cobro inmediatamente, la norma me está obligando a que con ocasión del devengo del impuesto yo tengo una obligación de ingreso del impuesto frente a la hacienda pública. Es decir, tengo que financiar gratuitamente al Estado como consecuencia de que tengo que detraer de mi patrimonio el IVA que no he cobrado de mi cliente e ingresarlo en el Tesoro Público a la espera de finalmente poder cobrarlo. Y esa financiación gratuita tiene un límite, y ese límite es el que trata de abordar todas estas reglas por las cuales se modifica la base imponible en caso de morosidad. ¿Dónde ponemos ese límite? Donde establecemos el momento en el que el Estado se subroga en ese crédito y nos permite recuperar el IVA que no hemos cobrado de nuestro cliente, que en la norma española sí que es verdad que se regula, como digo, de manera muy detallada, estableciendo una serie de requisitos, tanto procedimentales como formales y temporales muy estrictos, que en caso de incumplirse, y al menos desde el punto de vista literal, impiden la recuperación de ese IVA. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el IVA se convierte, si no podemos recuperarlo, se convierte en una pérdida definitiva para alguien que de verdad no tiene que asumir la carga del impuesto, que es el empresario que participa en esa cadena de distribución o de producción de bienes y servicios y para el cual el impuesto debería ser neutral. Y por ello la necesidad de modificar la norma. Primero porque, como veremos, no está alineada estrictamente con los objetivos a los que obedece, parece llena de trampas para intentar evitar que se pueda modificar la base imponible y recuperar el IVA en los supuestos de insolvencia y morosidad, y sobre todo para respetar el derecho de la Unión Europea, tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos años en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que también ha hecho referencia incluso a la necesidad de respetar los derechos fundamentales y en particular el derecho a la propiedad de los sujetos pasivos del impuesto, como luego veremos. La norma, como sabéis, en realidad tiene dos supuestos de modificación de la base imponible. Como digo, no pretendo ni muchísimo menos entrar al detalle del análisis de cada una de ellas, pero distingue en dos tipos de situaciones de insolvencia o de morosidad. Por un lado, los supuestos de insolvencia, cuando se dicte un auto de declaración de concurso y tiene su propio procedimiento y sus reglas formales y procedimentales para la recuperación del IVA en estos casos, y los supuestos de morosidad en los que se permite la recuperación del IVA repercutido cuando ha transcurrido un determinado plazo, con carácter general es un año desde el devengo para las pequeñas o medianas empresas, aquellas cuyo volumen de facturación no alcanza los 6 millones de euros, tienen un plazo de 6 meses o de 12 meses, luego volveremos sobre este doble plazo para recuperar la base imponible, pero son supuestos en los que además se establecen algún requisito adicional de reclamación de la deuda para poder recuperar el IVA soportado. En todo caso, y en común, sí que tienen algunas exclusiones, algunos supuestos en los que resulta imposible modificar la base imponible por morosidad, que son comunes. En primer lugar, los créditos que se encuentren garantizados con una garantía real o afianzados por una entidad financiera o por un seguro de caución. Todos esos créditos se supone que se van a cobrar por una vía o por otra y el legislador los ha excluido de la posibilidad de modificar la base imponible, pero sí que me quería detener un poco más en los tres supuestos restantes, porque como veremos luego son los que quizás se ponen más en solfa con la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es que la norma no habilita recuperar el IVA que no nos ha pagado el cliente cuando el cliente es una persona o una entidad vinculada, cuando se trata de una entidad que no está establecida en el territorio de aplicación del impuesto, en la península, Islas Baleares, o en Canarias, Ceuta y Melilla, es decir, en territorio español, y en los casos de morosidad, en los casos en los que hay un impago durante un determinado periodo de tiempo, tampoco se permite la modificación de la base imponible cuando el cliente no es empresario y el crédito es inferior a 300 euros, hablando de base imponible. En los casos en los que se puede modificar la base imponible, el mecanismo que utiliza la norma no es nada más que, y aunque hablamos de modificación de la base imponible, en realidad la base imponible no se toca, lo que se toca es la repercusión del impuesto. Lo que se hace es rectificar la factura para dejar de repercutir el IVA donde se repercutió originalmente, de forma y manera que, al tener un menor IVA devengado en la declaración, pasamos a tener el crédito que teníamos con nuestro deudor, pasamos a tenerlo con la administración pública. Correlativamente enviamos esa factura rectificativa al cliente, el cliente tiene que rectificar sus deducciones, de tal manera que la deuda que tenía con nosotros por la parte de la cuota del impuesto pasa a tenerla con la administración. Y por esa vía, la administración se subroga en el crédito respecto de la cuota de IVA, lógicamente plenamente entre las partes el crédito por la parte de la base imponible, por la parte de la contraprestación, la administración se subroga por esa vía, como digo, en el crédito del impuesto. Y normalmente la norma, salvo en supuestos muy tasados que no abordaremos en la presentación, no obliga después, una vez que se cobre una parte o no del precio, no obliga después a volver a rectificar al alza la cuota del impuesto.
Los requisitos, insisto, no voy a entrar en ellos. La norma es razonablemente farragosa, es muy prolija, pero sí que es verdad que quería al menos mencionarlos para que se vean las dificultades que, de hecho, impone la norma española en lo que se refiere a la recuperación de las cuotas, tanto en un caso como en otro. En el caso de concurso, todas las cuotas devengadas antes de la recuperación de concurso tienen que ir por este procedimiento, si no se pierde la posibilidad de recuperarlas por cualquier otra vía. La modificación tiene un plazo específico de 3 meses desde la publicación del auto de declaración de concurso en el BOE. Si transcurre ese plazo teóricamente, y aunque todo esto ha sido matizado por los tribunales, se pierde la posibilidad de recuperar la cuota por este procedimiento de modificación de la base imponible. Y luego se sujeta a los requisitos formales y temporales que más o menos son comunes a ambos procedimientos, de expedir una factura rectificativa, de remitirla y de tener prueba de esa remisión al destinatario de la operación y, en el caso de concurso, también a la administración concursal, de que el destinatario también, que todo esto se comunica a la agencia tributaria, el destinatario también comunique la recepción de la factura y la modificación de sus deducciones a la administración. En fin, un montón de requisitos formales, temporales, procedimentales que han de respetarse a riesgo de que cualquier incumplimiento al respecto suponga la pérdida de las cuotas definitiva y, por lo tanto, que el empresario, que, insisto, actúa como puro recaudador del impuesto por cuenta del Tesoro Público, acabe asumiendo el coste del impuesto. Y en el caso de morosidad, la mayor diferencia es que, lógicamente, no tenemos una autodeclaración de concurso, aquí es mero transcurso del plazo, pero la norma además requiere que el acreedor inste el cobro de la deuda mediante una reclamación judicial o mediante un requerimiento notarial. Requerimiento notarial, además, entendido en sus términos estrictos, es decir, no vale procedimientos alternativos como un acta notarial de remisión de documentos u otros procedimientos que se han intentado por intentar abaratar los costes en la actuación de recuperación y en la justificación de esa reclamación de la deuda que requiere la normativa fiscal para poder proceder a la modificación de la base imponible. Y el resto de requisitos pues, son esencialmente comunes. ¿De dónde trae causa todo esto? Pues al final, como todos sabéis, la normativa del impuesto, la normativa española del impuesto, no es nada más que la transposición al ordenamiento nacional de la Directiva Comunitaria del Impuesto, de la Directiva 2612, que en este punto tiene una regulación bastante parca, que es la modificación de la base imponible, que se regula en el artículo 90 de la directiva y que tiene dos apartados. El apartado 1 es una norma de carácter general que, como puede apreciarse, se redacta en términos bastante imperativos. En los casos de anulación, rescisión y subrayo, impago total o parcial o reducción del precio después del momento en que tenga lugar la operación, obligan a reducir la base imponible del impuesto, es decir, es un mandato específico a los Estados miembros que tienen que establecer el procedimiento por el cual, en los casos en los que no se va a cobrar todo o parte de la contraprestación por el motivo que sea, o se va a tener que restituir la contraprestación pagada por el motivo que sea, van a obligar a modificar la base imponible, es decir, va a tener que ser siempre correlativo lo que se cobra con la base imponible del impuesto que se ingresa. Y, sin embargo, tenemos un segundo párrafo en el cual lo que se dice es que en los casos de impago total o parcial, los Estados miembros podrán no aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, en el apartado anterior. De una interpretación literal de este segundo apartado, parece bastante evidente que lo que está diciendo la directiva es que los Estados miembros pueden no devolver el IVA en el caso de impago total o parcial. Es decir, pueden no devolver el IVA en los casos de insolvencia o morosidad que tenemos nosotros regulados en la norma española. Hay una habilitación genérica a que los Estados miembros se desmarquen de esa obligación de modificar la base imponible. Teóricamente, quien puede lo más, puede lo menos. De tal manera que si los Estados miembros pueden no devolver el IVA en absoluto, pues parece que nada obsta a que los Estados miembros puedan establecer cuantos requisitos crean oportunos para proceder a la devolución. Y desde esta perspectiva, pues parece que la norma española estaría, sería correcta y estaría alineada con el derecho comunitario, con independencia de que en ocasiones el IVA pueda suponer un coste para los empresarios que no recuperen el impuesto. Lo cierto es que esto no es así. Lo cierto es que en la interpretación más reciente por parte del Tribunal de Justicia se ha atendido a principios de derecho comunitario, a principios interpretativos de la normativa del impuesto para tratar de llegar a una solución que quizás se desmarca de esa interpretación literal, pero que parece mucho más acorde con el funcionamiento lógico del impuesto. Decíamos al principio que el IVA se caracteriza por su neutralidad, no debe ser un coste para los empresarios que actúan como puros recaudadores del tributo por cuenta del Estado. Si esto es así, y además el IVA grava el consumo, no el patrimonio, como dice la abogada general en uno de los casos en los que se ha abordado la recuperación del IVA en los supuestos de morosidad, la pérdida del impuesto, el coste del impuesto, nunca debería recaer en los empresarios. Ni siquiera un coste financiero debería recaer en los empresarios como consecuencia de la deducción tardía o de la recuperación tardía del impuesto sobre el valor añadido. Al final el IVA recae sobre el consumo y si hay una pérdida en la recaudación
esa pérdida de recaudación debería recaer siempre en el Tesoro Público y no en los empresarios que colaboran, digamos, gratuitamente con el Estado por imposición legal, como es obvio, en la recaudación del impuesto. Y hay otro principio fundamental en relación con la base imponible, y es que la base imponible sobre la que se calcula el impuesto nunca puede ser superior al importe que efectivamente se ha percibido por quien ha realizado la operación. Si, lógicamente, no he percibido nada porque mi cliente es moroso o mi cliente está en una situación de insolvencia, el IVA que yo debería ingresar debería ser cero. De tal manera que no tuviera yo que asumir el coste de tener que anticipar ese impuesto y además de perderlo si no se puede recuperar finalmente. Y, de hecho, el abogado general, en uno de los casos a los que me refiero, en el asunto de Imaura, se refiere incluso a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que últimamente también están, digamos, se utilizan como elemento interpretativo cada vez con mayor frecuencia en la jurisprudencia del tribunal en el ámbito del IVA y, en particular, el derecho a la propiedad. Lógicamente, el IVA, como decíamos antes, no grava el patrimonio de los empresarios. Luego, si no grava el patrimonio de los empresarios, no es lógico que se detraiga de mi patrimonio una determinada cantidad en concepto de IVA para poder financiar gratuitamente, como decíamos también al principio, al Estado o al Tesoro Público, y que yo lo acabe perdiendo y teniendo un coste de IVA porque el cliente no hace frente al pago de la cuota que me adeuda. Sobre la base de estos principios, el abogado general propuso, la verdad es que una resolución del caso concreto. Era un caso, no pretendo abordar ni muchísimo de los casos concretos ante el tribunal, pero en este caso era la legislación italiana que solamente permitía la modificación de la base imponible cuando se había resuelto el concurso, y el concurso pues el procedimiento podía durar unos 10 años, con lo cual se retrasaba la recuperación del IVA pues durante un periodo muy prolongado de tiempo. Y sobre la base de estos principios, la propuesta de resolución que hacía el abogado general en este caso pues era razonablemente revolucionaria. Porque lo primero que decía el abogado general es que el artículo 91 tiene efecto directo. El artículo 91, y eso está consolidado, digamos, en la doctrina del tribunal, es un mandato lo suficientemente claro, preciso e incondicional a los Estados miembros que tienen que modificar la base imponible en los supuestos de anulación, rescisión de operaciones que veíamos antes, modificaciones del precio, pero también en los supuestos de impago total o parcial del precio. Por lo tanto, el 92, cuando dice que los Estados miembros no tienen por qué aplicar esa norma en el caso de impago total o parcial, es una excepción que tiene que interpretarse con carácter estricto. ¿Qué es esa interpretación de forma estricta de esa excepción al principio general de que hay que modificar la base imponible? Pues que no se está excluyendo en absoluto de la norma nacional la obligación de modificar la base imponible en caso de impago. En otras palabras, los Estados miembros no pueden excluir la modificación de la base imponible en una situación de impago. La diferencia entre el 91 y el 92 es que en el caso del 92, en el caso del impago total o parcial a que se refiere esa no aplicación de ese apartado, se refiere a situaciones en las que el impago es incierto, en las que el impago es de difícil verificación o puede obedecer a una situación transitoria. Y como puede obedecer a una situación transitoria y no es algo objetivo como una resolución del contrato, las partes restituyen las prestaciones de tal manera que tenemos objetivamente el momento en el que se ha producido un acuerdo por el cual ya no se va a pagar el precio o este precio se ha restituido. En el caso de un descuento en el que se concede el descuento y, por lo tanto, se sabe que la base imponible va a ser el importe neto del descuento. Es decir, tenemos un momento objetivo en el que sabemos que efectivamente la base imponible es la que es y va a ser la definitiva. En el caso del impago, no sabemos si de verdad ese impago va a ser definitivo o no lo va a ser. Y, por lo tanto, los Estados miembros tienen una cierta flexibilidad para establecer criterios que, digamos, les sea suficiente la incertidumbre de cobro como para que pueda procederse a la modificación de la base imponible. Es decir, parece que en la situación en la que estamos, efectivamente, no se va a cobrar y, por lo tanto, son los requisitos que establezco en la norma para que el acreedor pueda modificar su base imponible y recuperar el impuesto repercutido. Y el abogado general ponía algunos ejemplos de situaciones que pueden incluirse en la legislación como indicios de que efectivamente no se va a cobrar. Desde el inicio de un procedimiento concursal, que es el primero de los casos que tenemos nosotros en la normativa española, que el deudor se haya opuesto al pago del crédito, que esté impugnando la deuda, que haya transcurrido un plazo razonable de impago que el abogado general ponía de manera estimativa en 6 meses, que es nuestro plazo de 6 meses para las pequeñas y medianas empresas o de 12 meses para las grandes empresas, o que se hayan instado medidas tendentes al cobro y que hayan resultado infructuosas. Lo que sí es cierto es que no parece que deba poder exigirse con carácter general que se inicie un procedimiento de reclamación judicial necesariamente o que se inste el cobro de la deuda, como vemos en la legislación española, a través de un requerimiento notarial, cuando parece bastante probable que el procedimiento de reclamación va a resultar probablemente infructuoso o resulte antieconómico.
yo no me quiero adelantar al supuesto que comentaremos después de la corrección de la base imponible en los créditos con consumidores finales por debajo de 300 euros, pero lo cierto es que no es infrecuente el caso en el que una empresa pues, de suministro de servicios o de bienes para consumidores finales tenga un gran número de créditos de importe muy pequeño, que pues no sé, 25 o 30 euros, pero en decenas de miles de deudores, que el instar un requerimiento notarial para cada uno de ellos pues puede tener un coste 10 veces superior a la deuda que se intenta reclamar, con lo cual al final, pues, lógicamente por esa vía, por ese hueco, digamos, de la norma, pues escapa un volumen muy relevante de IVA que debería poder recuperar el empresario y que no recupera. Al final todo esto no obedece sino al principio de proporcionalidad. Cada vez que nosotros podemos establecer condiciones para asegurar la correcta recaudación del impuesto y prevenir el fraude, la norma, el derecho comunitario y la jurisprudencia comunitaria lo que está diciendo es que esas normas, esos requisitos no pueden ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que pretenden. De tal manera que establecer requisitos pues, que puedan ser extraordinariamente gravosos, tanto en términos de tiempo y que podamos perder la posibilidad de recuperar la base imponible porque haya transcurrido un plazo muy estricto de tiempo o porque tengamos obligaciones procedimentales o formales que cumplir, pues todo eso debería rechazarse como requisito para poder modificar la base imponible. Luego hay una serie de casos concretos que simplemente mencionamos ahí en los que el tribunal ha resuelto que debe procederse a la modificación de la base imponible y los traigo particularmente a colación básicamente porque alguno de ellos ponen muy de manifiesto o muy claramente de manifiesto la discrepancia de la normativa española con el derecho comunitario. Y por no extenderme más, me iría a los 4 supuestos que quizá yo destacaría en los que la norma puede estar contraviniendo, o en mi opinión, contraviene claramente el derecho comunitario en este punto. Cada vez que nosotros decimos que no se puede, la norma española lo que dice es que no se puede modificar los créditos o la base imponible cuando el destinatario de la operación es una entidad no establecida en el territorio de aplicación del impuesto, contraviene claramente el derecho comunitario. Mencionaba en la transparencia anterior un auto del tribunal en el que precisamente se trata esta cuestión, aunque es verdad que es una situación de impago definitivo, pero lo que dice el tribunal básicamente es que en el 90 apartado 1 y en el 90 apartado 2 por extensión no se hace ninguna referencia al establecimiento del deudor, con lo cual el Estado miembro en cuestión no puede establecer ningún tipo de distinción o discriminación sobre qué supuestos se pueden o no modificar de la base imponible por el hecho de que el lugar de establecimiento no sea el mismo para deudor y acreedor. En el caso de los consumidores finales, cuando la base imponible es inferior a 300 euros, es otro caso idéntico. Es una prohibición absoluta de modificar la base imponible por virtud del artículo 92 de la directiva, lo cual está prohibido, como hemos visto, porque el artículo 92, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, no habilita una exclusión absoluta de las posibilidades de modificar la base imponible. Lo mismo cabría decir del requerimiento notarial o de la necesidad de reclamar la deuda judicialmente. Inicialmente la norma solamente contemplaba la reclamación judicial. Los juzgados y tribunales se saturaron porque había muchísimas reclamaciones cuyo único objetivo real era la posibilidad de modificar la base imponible. Se amplió el requerimiento notarial, pero son requisitos que no acreditan en absoluto la incertidumbre de pago o que no lo acreditan más allá de otras actuaciones que puede iniciar la entidad en el sentido de tratar de contratar a agencias de recobro o seguir actuaciones pues, de comunicaciones con el deudor por medio de burofax, en fin, medios por los que se puede acreditar fehacientemente que se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para proceder al cobro de la deuda y que todas resultan infructuosas y no necesariamente que eso tenga que circunscribirse a una reclamación judicial o un requerimiento notario. Y, lógicamente, pues la imposibilidad de modificar la base imponible en el caso de incumplimiento de los plazos o de otros requisitos formales, pues como la contabilización o la comunicación, aunque todos estos han sido más matizados incluso por la jurisprudencia nacional, pues parece que exceden con mucho de ese principio de proporcionalidad que debe alumbrar los requisitos que permitan la modificación de la base imponible. Y con esto, pues lo que quería era eso, poner de manifiesto que quizás es el momento de abordar una modificación normativa para tratar de simplificar este procedimiento de rectificación de la base imponible, entre otras cosas porque es verdad que es un mecanismo para dotar de liquidez a las empresas acreedoras en este caso, de tal manera que se subrogue en su deuda la administración pública y con ello pues se contribuya a una mejor posición financiera de modo y manera que no tengan que soportar una carga que no les corresponde. Y por mi parte, muchas gracias, Eva, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Carlos. Pues si os parece, vamos a dar
lugar o abrir el turno de preguntas a un par de preguntas que quizás los participantes, los ponentes, puedan ver también ellos en el chat que están escritas, porque sobre todo las segunda más su continuación son relativamente largas y a lo mejor sí, yo procederé a leerlas para todos, pero por si quiere Carlos Gómez, yo creo que empezamos del final hacia arriba, si quiere leerla, la tiene también en el chat. Uno de los asistentes, Carlos Perello, pregunta que qué opinión tienes, supongo que Carlos, de la sentencia de la Audiencia Nacional 2900/2020, de 16 de octubre, por la cual una factura rectificativa enviada fuera del plazo a la agencia tributaria no invalida la devolución del IVA, porque el requisito de plazo no es un requisito material, sino formal y sin cumplimiento, sobre todo si además este retraso no genera un daño a la agencia, no debe ser una razón válida para negar la devolución de este IVA, principio de neutralidad fiscal como principio básico de este impuesto indirecto. Entonces, Carlos, no sé si estás ahí. Te he perdido por lo menos yo tu imagen. Perdona. Sí, perdona que estaba. Sí, ahora la recupero. No, efectivamente, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con el criterio de la audiencia en este punto. Obedece a un principio que últimamente estamos comentando mucho en el mundo de los especialistas en IVA, que es lo que se llama el principio de rechazo del formalismo, que en realidad construyó un abogado general a hilo de unas sentencias de operaciones intracomunitarias, pero que recopiló más bien el abogado general. Y que lo que dice básicamente es que el incumplimiento de requisitos formales no puede perjudicar el ejercicio de los derechos materiales que concede la norma o que concede la directiva, siempre y cuando se pueda probar por cualquier otra vía la existencia de ese derecho. Eso se ha tratado en supuestos en los que se aplicaban exenciones o en los que se aplicaba el derecho a la deducción, y yo creo que es perfectamente extrapolable a casos como este. Es un poco lo que decía, que también estaba matizando de alguna manera la jurisprudencia nacional, incluso las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo en algunos de los casos, y es que cuando estamos en incumplimientos formales, estrictamente formales, en el procedimiento de recuperación del IVA, no debería haberse perjudicado el derecho material a la recuperación del impuesto por el hecho de que se haya incumplido un requisito formal, cuando además, pues en este caso no se producía un daño para la agencia tributaria. Es uno de los motivos por los cuales yo creo que efectivamente hay que proceder a la modificación de la norma y a eliminar o suavizar estos requisitos formales, porque al final hay que llegar a la Audiencia Nacional, y para llegar a la Audiencia Nacional significa que hemos tenido inmovilizado ese IVA durante un periodo de 4, 5, 6 años, cuando pues era un mero incumplimiento formal el que nos llevaba a no poder modificar a juicio, en este caso de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico Administrativo que correspondiera, la base imponible, ¿no? Con lo cual, completamente de acuerdo, es muy loable ese criterio jurisprudencial y esperemos que al final contribuya a la modificación normativa en ese sentido, ¿no? Simplificando las obligaciones formales. Muchas gracias, Carlos. Hay dos preguntas, yo creo que van dirigidas a Carlos Nieto. No sé si las estás viendo, porque yo creo que estoy teniendo problemas de conexión y no te escucho, pero creo que soy yo porque intuyo que los demás te... Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora, Vale, sí, aparece genial. otra vez. Bueno, pues hay efectivamente un par de preguntas que parece que se refieren un poco al contenido de mi exposición. Hay una que dice, ¿puede el convenio ser calificado como gravoso en caso de no respetar las mismas mayorías del convenio originario? No sé, la pregunta yo creo que encierra una pequeña confusión, porque el convenio es gravoso o no gravoso no en función de las mayorías que lo respaldan, sino de su contenido. Es decir, es las quitas y esperas que se recogen en el convenio lo que lo hacen gravoso o no. En lo que la normativa sobre reconvenio de esta legislación de excepción viene a establecer es que las mayorías para la aprobación del reconvenio han de ser las mismas que se aplicaron en la aprobación del convenio primigenio. Y esto es una regla que genera bastantes problemas interpretativos, porque si el convenio es un convenio anterior a la modificación operada en el año 2014 con el Real Decreto Ley 11/2014, ¿verdad?, pues ese convenio, pues existían unas posibilidades de afectación de los créditos distintas y más restringidas de las que se abrieron después del Real Decreto Ley 11/2014, donde eventualmente pues se contempla en función de mayorías cualificadas pues esperas de hasta 10 años, quitas sin límite e incluso se contempla un efecto de arrastre de acreedores privilegiados, siempre y cuando medien unas
mayorías cualificadas dentro de la misma clase de acreedores privilegiados. Entonces, claro, esa norma plantea la duda de si el convenio era un convenio antiguo, si podría acogerse a esas nuevas medidas de afectación de los créditos, pero respetando las mayorías que se instauraron después, con posterioridad a ese Real Decreto Ley 11/2014. Y es una cuestión, pues, controvertida. Al final, en materias de convenio, pues los jueces mercantiles, un poco la opinión de los acreedores termina convirtiéndose en la suprema ley, que solo sea por el principio de favor conveni. Con lo cual, es decir, si hubiera un convenio que contemplase medidas de afectación de los créditos, pues más gravosas que las que contemplaba el convenio primigenio y que estén permitidas por la legislación vigente con posterioridad al Real Decreto Ley 11/2014, pues es probable que los jueces mercantiles, si concurren las mayorías necesarias para aprobarlo conforme a esa legislación, pues aprobasen el reconvenio. Lo que más bien se refiere a la pregunta, de todas maneras, que es a la posibilidad de abrir una sección de calificación, digo yo, por convenio gravoso, esta opción yo la daría por descartada, porque los supuestos de apertura de la sección de calificación son taxativos y entonces, como en la norma que lo regula, pues se forma el convenio en supuestos de aprobación de un convenio gravoso, pero no de una modificación gravosa de un convenio anterior, gravoso o no gravoso, pues yo sería proclive a decir que en todos los casos de modificación de convenio, pues que no debería permitirse formar sección de calificación. Creo que en esa dirección pues van a orientarse también mis compañeros, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, se hace una segunda pregunta que dice que si una concursada ha ingresado el IVA a la agencia tributaria, se le pasa el plazo de emitir la factura rectificativa, pero ese plazo está dentro de los 2 años para interponer una acción rescisoria, si es posible, interponer una acción rescisoria. Lo veo francamente muy difícil. ¿Por qué? Porque, es decir, el ingreso de ese IVA pues es un pago debido y luego, pues eventualmente es un incumplimiento en la norma que fija un plazo para emitir la factura rectificativa la que determina la imposibilidad de recuperar ese importe. Es decir, que la imposibilidad de recuperar ese importe es la consecuencia legal de una norma que exige el emitir la factura rectificativa en ese plazo. Las acciones rescisorias pues no tienen que ser interpretadas o reconvertidas en una especie de navaja suiza que sirve para remediar cualquier situación desagradable que se le haya producido al concursado en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. En cualquier caso, sabemos que el Tribunal Supremo ya ha emitido sentencia Vitelcom, etcétera, etcétera, que en determinados casos los pagos, incluso siendo debidos, puedan rescindirse siempre y cuando pues, ese pago pues, infrinja el principio de par conditio creditorum y el deudor en el momento de efectuarlo pues pudiera hallarse en situación de insolvencia. Más o menos vendrían a ser esos los criterios, ¿no? Entonces, claro, por esa misma razón, pues, es decir, se podría llegar a imaginar la posibilidad de rescindir un pago de IVA, pues se podría llegar a imaginar, pero lo veo difícil hacerlo porque lo que pasó es que se me pasó el plazo para emitir la factura rectificativa. Eso lo veo más complicado porque es una consecuencia legal aparejada a no emitirla en plazo, luego la imposibilidad de poder recuperarlo. Eso sería lo que yo, así a bote pronto e improvisando, ¿verdad? Porque esto hay que improvisar, pues se me ocurriría respecto de estas cuestiones. Muchas gracias, Carlos. Yo no sé si Juana anda, yo ahora mismo no te veo, pero supongo que estás ahí con esto de que tenemos las pantallas. ¿Y se me oye? ¿Me oyes, Eva? Sí. Yo tengo una pantalla pequeñita y entonces te veo y te digo perfectamente, Juana. Si tenemos tiempo, yo tengo una pregunta, un comentario que me gustaría hacer al hilo precisamente de tu intervención. Me parecía muy interesante lo que decías de la relación entre el deber de solicitud de concurso, o mejor dicho, de cómo, aun decayendo por causa de esta legislación excepcional el deber de solicitud de concurso, no decae, por una parte, quizás la
cláusula general que permite la calificación culpable, pero aún sin esa no decaería, si te entendió bien, el deber general de diligencia que obligaría al administrador a solicitar el concurso cuando fuera conveniente, en el mejor interés de sus acreedores, habiendo o no habiendo tal deber, que conecta un poco con lo que en su momento te decía, por ejemplo, el profesor Carsten Smith, de no dejar vencer el plazo que teníamos para solicitar el concurso cuando lo más diligente es convocarlo ya, tenga o no tenga plazo, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, me hacía tu ponencia reflexionar sobre si esta situación excepcional en la que nos encontramos ahora podía servir como una suerte de prueba, de concepto de un sistema sin deber de solicitud de concurso, y cómo eso podría o no quizás influir o hacernos reflexionar o hacer al legislador que transponga la directiva de marcos de reestructuración preventiva reflexionar sobre la posibilidad de suprimir el deber de solicitud de concurso, moviéndonos hacia un sistema como el que consideras recoge la directiva, que es un sistema basado entonces en la propia configuración de la diligencia de los administradores. No sé qué piensas al respecto, si podrías comentarnos algo al respecto. Bueno, vamos a ver, yo pienso que la directiva en el artículo 19, que regula los deberes de los administradores sociales en la proximidad de la insolvencia, no obliga a introducir el modelo anglosajón de deberes fiduciarios de los administradores frente a los acreedores. No obliga. Es una opción posible, porque como es una directiva de mínimos, pues deja varios caminos abiertos y varias opciones abiertas. Lo que sí dice es que hay que, de alguna manera, llamar la atención al administrador de que tiene que tener en la proximidad de la insolvencia en cuenta otros intereses de stakeholders que no son estrictamente los socios y entre ellos de los acreedores, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esto es un banco de pruebas, es decir, la normativa temporal de emergencia COVID es un banco de pruebas que nos va a permitir testar cómo operaría nuestro modelo si fuera un modelo tipo anglosajón sin deber de pedir el concurso. Entonces, vamos a ver qué pasa el 14 de marzo si no hay más prórrogas en esta suspensión del deber de pedir el concurso. Vamos a ver a partir de ahí qué pasa, es decir, cuántos concursos se han solicitado, qué decisiones han tomado los administradores, cómo se han sentido de confortables con esta pérdida de hoja de ruta que supone el deber de pedir el concurso y cómo ha operado nuestro sistema. Porque los sistemas en los que no hay deber de pedir el concurso y hay deberes fiduciarios de los administradores frente a los acreedores plantean un problema muy importante que la profesora Recamán sabe mucho mejor que yo porque ha escrito un libro magnífico sobre temas de deberes fiduciarios de los administradores, ¿no? Y modelos anglosajones sobre este tema. El problema es que no hay una fijación de un momento exacto en el que comienzan esos deberes de los administradores frente a los acreedores. Es decir, en qué momento realmente tienen que dejar de mirar a los socios y tienen que empezar a mirar o tienen que mirar más a los acreedores. O sea, esto en un marco de Workflow Training, donde hay una normativa específica, puede operar. En nuestro marco, yo la verdad es que encuentro que sería un poco problemático encajar esas piezas en nuestro modelo. A mí me parece que con nuestro deber de diligencia da mucho de sí y dentro de ese deber de diligencia puede perfectamente tener cabida la transposición de la directiva, en el sentido que estamos diciendo de que, bueno, hay que hacerle ver al administrador de que en la posibilidad de proximidad de insolvencia o insolvencia va a poder generar una responsabilidad en el marco de su deber de diligencia si no atiende también a los intereses de los acreedores. Por ejemplo, empezar a hacer operaciones de máximo riesgo en esos contextos, porque el accionista de control lo que está intentando es preservar su participación en la compañía y en los beneficios de la compañía, pues es que son absolutas estrategias que hacen daño a los acreedores y acreedores que cuando la insolvencia es insolvencia actual pasan a ser los propietarios de la compañía.
porque cuando el socio no tiene cuota de liquidación ninguna y no la tiene conforme a la ley de sociedades de capital, si todos los acreedores no son satisfechos, pues está claro que en esa situación, desde luego, lo que no se puede hacer es atender a ese interés de quienes no tienen un respaldo económico en la compañía ya, porque pertenece a los acreedores. Entonces, bueno, este es un tema típico de gobierno corporativo, que, como decía muy bien el magistrado Carlos Nieto, que da clase en este curso también, bueno, pues es lo que desarrollamos en el curso que impartimos a partir de ahora, de final de enero, ¿no? Porque son temas, bueno, muy complejos que hay que estudiarlos con mucha profundidad. Muchas gracias, Juana. Pues yo creo que sí, esto como bien decías, es solo una muestra de la complejidad del sistema, no solamente del gobierno corporativo y del gobierno corporativo en la proximidad a la insolvencia, en las zonas de crisis, sino de lo intrincado y complejo y enrevesado que es el panorama normativo ahora mismo. Con lo cual yo creo que sirve de muestra de la necesidad que hay de estudiar mucho, de escuchar a aquellos que saben del tema y que están en la práctica y en la academia con estos temas. Yo, por mi parte, creo que si os parece bien, podemos ir acabando la sesión dando las gracias en primer lugar a los ponentes que han aceptado acompañarnos en esta tarde, que ahí fuera hace frío y aquí dentro se está bastante bien, pero es una tarde ya oscura, a los asistentes que han estado con nosotros, a la escuela, como siempre, por servir de plataforma para esta sesión de esta tarde y para el curso que organizamos, y bueno, espero verles a todos ustedes en persona pronto, y si no, seguiremos viéndonos por aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eva, y gracias a todos los asistentes y a los ponentes de la escuela. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.